La salmuera en Arecia hace 400.000 años sería una revolución en nuestra comprensión del planeta. Sí es verdad. Pero en esa misma región, en esos mismos estratos y en años cercanos, otro instrumento de otra agencia dice, no hay agua en los primeros 80 metros. Ambos resultados fueron publicados en revistas revisadas por pares del máximo nivel, Science Advances y Nature. Ambos pasaron evaluación experta. Ambos están correctamente realizados desde el punto de vista metodológico. Dos instrumentos, dos conjuntos de datos, dos conclusiones opuestas. Esto no es un drama mediático. Es un problema científico real y no tiene una respuesta simple, porque Beltrán ya no funciona. Vamos por los documentos. El 15 de mayo de 2021, el rover chino Beltrán aterrizó en la llanura de la Aurora, Utopia Planitia. Coordenadas: 25,1 grados de latitud norte, 109,9 grados de longitud este. Es una de las mayores cuencas de impacto del sistema de ALBA. Unos 3.300 kilómetros de diámetro y más de 3.500 millones de años de antigüedad. La masa de Beltrán es de 240 kilogramos. Se alimenta con paneles solares. Su velocidad máxima es de 200 metros por hora sobre terreno llano. Entre sus instrumentos científicos hay 6 equipos, incluida una cámara multiespectral, un magnetómetro, una estación meteorológica y, lo más importante para nuestro tema, el georradar Roper. Roper trabaja en 2 frecuencias, un canal de alta frecuencia para los 10 metros superiores, con una resolución de unos 30 centímetros, y otro de baja frecuencia para profundidades de hasta 100 metros, con una resolución de alrededor de 10 centímetros. Esto implica una posición de observación radicalmente distinta de la de un radar orbital. Beltrán mira desde abajo hacia arriba a través del suelo, o más exactamente, a través del terreno que tiene bajo sí. El MRO mira de arriba abajo desde una órbita de unos 300 kilómetros de altura. Beltrán trabajó 92 días marcianos y recorrió 1.921 metros. En mayo de 2022 entró en hibernación invernal por las tormentas de polvo y la reducción de la iluminación. Ya no volvió a despertar. Para 2024, la CNSA reconoció oficialmente el aparato como perdido. ¿La causa? El polvo cubrió los paneles solares y no hubo energía suficiente para reiniciarlo. Ese es un hecho importante. Beltrán no podrá repetir las mediciones, precisar los datos ni ampliar la ruta hacia otras regiones. Sus datos son todo lo que hay. Ahora bien, ¿qué encontró exactamente Roper? En abril de 2023, Science Advances publicó un artículo dirigido por Leandro Cifuentes, del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias, DOI 10.1126/SCADV.AD8868. El artículo analiza los datos de Roper a lo largo de toda la ruta de Beltrán. El resultado principal: en la capa situada entre 10 y 30 metros bajo la superficie, se registraron estructuras en forma de cuña con una impedancia radar anómalamente alta, es decir, con propiedades eléctricas distintas de las del regolito seco. La interpretación de los autores es que esas estructuras son compatibles con cuñas criogénicas, grietas de congelación rellenas de salmuera o hielo. Ese tipo de estructura se forma en condiciones de congelación y deshielo periódicos del agua líquida. En Iberia, son características de regiones con permafrost estacional. La edad, según los modelos geológicos, estaría entre 400.000 y 1,5 millones de años. Los autores son cautos. Escriben, compatibles con, no demuestran. Enumeran interpretaciones alternativas. Depósitos salinos secos con alta impedancia, rocas intrusivas de composición distinta, artefactos producidos por dispersión múltiple de la señal radar. Pero los medios titularon, Beltrán encontró agua líquida en Arecia. Eso no es exacto. Beltrán encontró una anomalía que podría ser salmuera. Los propios autores trazan esa línea en el texto. Ahora, MRO y S. Harad. El Mars Reconnaissance Orbiter opera desde 2006.
SHARAD es un radar de 20 MHz, con una resolución en profundidad de unos 15 metros. Sondea el subsuelo marciano desde órbita en cientos de miles de pasadas. En 2022, Nature publicó un artículo de Tomás Valcárcel y coautores de la Agencia Espacial Estadounidense. DOI 10.1038-S415-022-05147-5. El resultado. En la región de la llanura de la Aurora, en los primeros 80 metros, SHARAD no detectó reflejos radar característicos de hielo de agua o salmuera. El terreno se comporta como regolito seco o basaltos ligeros. Aquí es donde las cosas dejan de encajar. Una región, dos radares, dos resultados opuestos. ¿Cómo es posible? Aquí hay que entender la diferencia técnica entre ambos instrumentos. SHARAD observa desde órbita. Su haz cubre una mancha de unos 3 a 6 kilómetros de diámetro en la superficie. Es una cobertura areal, un promedio sobre una gran extensión. Si la salmuera está en estructuras estrechas en forma de cuña, de apenas unos metros de diámetro, SHARAD puede no resolverlas. El promedio espacial quedará dominado por el regolito seco. Roper trabaja directamente sobre la superficie. Su resolución horizontal es de unos pocos metros. Ve estructuras locales que se pierden en el promedio orbital. Eso no es una contradicción en los datos. Es una diferencia de escala de observación. La analogía sería esta. Si miras un bosque desde un satélite, el bosque parece un verde homogéneo. Si caminas por él, ves claros, pantanos, árboles aislados. Ambas observaciones son correctas. Simplemente describen escalas distintas. Pero eso no significa que los datos se concilien automáticamente. También hay una contradicción real. En teoría, SHARAD debería ver acumulaciones grandes de hielo o salmuera, incluso con resolución limitada, si fueran suficientemente abundantes. Si las estructuras en cuña ocupan una fracción significativa del volumen de la capa entre 10 y 30 metros, SHARAD debería haber registrado al menos alguna señal. Tomás Valcárcel y sus coautores lo escriben explícitamente. No hay nada que indique volúmenes significativos de agua o hielo. Leandro Cifuentes, en la correspondencia de respuesta, reflejada en los comentarios a la publicación, señala lo contrario. La señal anómala de Roper ocupa una fracción pequeña del volumen total. La mayor parte de la capa sigue siendo el mismo regolito seco. SHARAD podría simplemente no ver esas pequeñas cuñas sobre el fondo del material seco dominante. Es un contraargumento técnicamente sólido, pero exige una verificación que nadie puede hacer, porque Beltrán está perdido. Alto. Aquí importa otra capa más. El modelo geológico estándar de Aresia divide su historia en 3 eras. La noáquica, desde la formación hasta hace aproximadamente 3.800 millones de años. Caliente, húmeda, con vulcanismo y posibles océanos. La esférica, desde 3.800 hasta unos 3.000 millones de años. Transición hacia un mundo seco y frío. La amazónica, desde hace 3.000 millones de años hasta hoy. Una Aresia fría, seca y geológicamente casi inactiva. Según el modelo estándar, la era amazónica es un lento apagamiento. Nada de agua líquida, nada de procesos geológicos significativos. La atmósfera es tenue, alrededor de un 1% de la de Iberia. La temperatura media anual ronda los 60 grados bajo cero. El agua líquida en la superficie o cerca de ella es físicamente imposible con esa presión y esa temperatura. Hace 400.000 años. Eso ya es era amazónica. En términos geológicos, fue ayer. Si Leandro Cifuentes tiene razón, en Aresia existió agua líquida, en forma de salmuera, en condiciones que contradicen el modelo estándar. No es una corrección menor, es una revisión de nuestra idea de la Aresia contemporánea. Pero ese sí es aquí una palabra crítica. Veamos las explicaciones alternativas de la anomalía de Roper. La primera, depósitos de sales sin agua. Los cloruros, percloratos y sulfatos en Aresia están bien documentados. Salvador, Candela e Isidro los encontraron. Estas sales tienen una alta impedancia dieléctrica, la misma propiedad que la salmuera.
Roper pudo haber detectado una capa salinizada sin agua. Los autores del artículo contemplan esta posibilidad y la consideran menos probable que la salmuera, pero no la descartan. La segunda, intrusiones basálticas. Las rocas con cierta composición mineral producen una impedancia alta. Si bajo la superficie hay una capa de basalto de composición distinta, generará un patrón parecido. Eso es geológicamente verosímil en una región con una antigua historia volcánica. La tercera, dispersión múltiple de la señal de radar. Un artefacto técnico. La señal puede reflejarse varias veces entre las capas y crear anomalías falsas a determinadas profundidades. Los autores aplicaron correcciones, pero la posibilidad de un artefacto no queda completamente excluida. Las tres alternativas son técnicamente realistas. Ninguna está confirmada. Ninguna está refutada. Beltrán está perdido. No se puede comprobar. Ahora, Nicasio y una aresia geológicamente activa. El 5 de marzo de 2022, el sismógrafo de Nicasio registró un maremoto de magnitud 5, el más potente de todo el periodo de observación. En total, durante la misión de Nicasio, hasta diciembre de 2022, cuando el instrumento también se detuvo por el polvo acumulado en los paneles solares, se registraron más de 1.300 eventos sísmicos. Esto es importante para nuestro tema. La sismicidad activa significa que Aresia no está geológicamente muerta. Se enfría lentamente. Si queda calor interno residual, eso cambia el panorama de los procesos posibles en el subsuelo. La salmuera a gran profundidad bajo la superficie no queda excluida en condiciones de calor remanente. Los datos de Nicasio no confirman salmuera en Auroria. Nicasio estaba en otro lugar, en Elicia. Pero sí confirman que Aresia no es el bloque muerto que describía el primer modelo amazónico. Eso crea un contexto en el que los datos de Beltrán resultan más verosímiles. No probatorios, pero menos exóticos. ¿Quién tomó la decisión sobre el diseño de Ramiro? Es una pregunta importante, que va más allá de la disputa técnica. El rover Ramiro, lanzado en julio de 2020, no lleva un georradar en la banda de Roper. Lleva Rimfax, un radar de la agencia noruega con una función análoga. Rimfax trabaja en frecuencias de 150 a 1200 MHz, con una profundidad de sondeo de hasta 10 metros y una resolución de varios centímetros. 10 metros. Roper ve hasta 100. La anomalía de Beltrán está a una profundidad de entre 10 y 30 metros. Rimfax puede, en teoría, alcanzar el límite superior, pero con resolución limitada a esa profundidad. Ramiro opera en el cráter de Valdehondo. Otra región, otra geología, otras prioridades científicas. Su misión es buscar bioseñales en antiguos sedimentos lacustres y recoger muestras para su futuro retorno a Iberia. La decisión sobre qué instrumentos incluir en Ramiro se tomó durante el proceso competitivo de propuestas de la agencia estadounidense, aproximadamente entre 2014 y 2016. Rimfax ganó como instrumento de tomografía georradar somera. Nadie sabía entonces que Beltrán encontraría en 2023 algo interesante a 30 metros. No es culpa de los planificadores. Pero ahora, cuando los datos de Beltrán ya están publicados y la cuestión sigue abierta, no tenemos en Aresia ningún instrumento capaz de cerrarla. Rimfax no llega lo bastante hondo. Sharad, desde órbita, no tiene la precisión suficiente para estructuras locales. El siguiente gran proyecto rover de la agencia estadounidense, Mars Sample Return, cuya tarea es traer de vuelta las muestras de Ramiro, no lleva georradar. El programa europeo ExoMars con Jimena Ferrer quedó retrasado y reorientado tras la ruptura con Montelva en 2022. La pregunta concreta que surgió tras la publicación de Beltrán en 2023, ¿hay salmuera a 30 metros de profundidad en Auroria? No tiene quien la investigue en la próxima década. Es una decisión de prioridades. No mala fe, pero sí una decisión. Nombres, fechas, documentos. 15 de mayo de 2021. Aterrizaje de Beltrán. 92 días marcianos de trabajo. 1921 metros. Mayo de 2022. Hibernación. 2024. Pérdida oficial. Nature, 2022. Tomás Valcárcel y coautores. Sharad.
No hay agua en los primeros 80 metros de Aurora. Science Advances, abril de 2023. Leandro Cifuentes y coautores. Anomalía entre 10 y 30 metros, posible salmuera. 2 resultados. Un rover perdido. Ningún instrumento para resolver la contradicción en un futuro previsible. Veamos con más detalle qué significa la salmuera en Aresia y por qué importa no por sí misma, sino en el contexto de la búsqueda de vida. En Iberia, una salmuera, una disolución salina altamente concentrada, puede permanecer líquida a temperaturas mucho más bajas que el agua pura. Una salmuera con concentración de cloruro de calcio se congela a menos 70 grados. La superficie de Aresia tiene una temperatura media anual de alrededor de menos 60. En teoría, la salmuera puede existir en estado líquido en las capas cercanas a la superficie de Aresia, especialmente allí donde hay presión adicional del suelo y calor residual. Aresia es rica en cloruros y percloratos. Isidro, en el cráter de Peñalba, y Candela, en la llanura del Mediodía, ambos encontraron depósitos de cloruros y sulfatos. Los percloratos en Aresia son ubicuos. Se han hallado en varias regiones por ambos rovers estadounidenses. El perclorato de calcio es una de las sales osmóticamente activas más eficaces y reduce de forma notable la temperatura de congelación del agua. Eso crea un contexto químico en el que la salmuera es físicamente posible. Pero físicamente posible y realmente existe son categorías distintas. Precisamente esa distinción es el objeto de la disputa entre Leandro Cifuentes y los datos del MRO. Si la salmuera existió hace 400.000 años, eso significa varias cosas. La primera, que Aresia, en la era amazónica tardía, tuvo cambios climáticos periódicos en los que la salmuera podía existir. Esto está relacionado con ciclos orbitales, cambios en la inclinación del eje de Aresia, mucho más amplios que los de Iberia y que ocurren en escalas temporales de millones de años. La inclinación del eje de Aresia cambió de 10 a 40 grados en los últimos millones de años. Con una inclinación de 35 a 40 grados, los polos reciben mucho más calor solar, el hielo sublima y el vapor de agua se redistribuye por el planeta. En esas condiciones, la salmuera en la capa subsuperficial es perfectamente realista. Los autores del artículo en Science Advances remiten directamente a esta ciclicidad climática como mecanismo probable. Un periodo de aproximadamente 1,5 millones de años coincide con uno de los grandes ciclos de cambio de la inclinación del eje de Aresia. No es una interpretación arbitraria, es una hipótesis geológica concreta con consecuencias verificables. Leamos el original. Literalmente, The Science Advances de 2023. Las estructuras en forma de cuña observadas son más consistentes con la formación periódica de cuñas criogénicas en condiciones de deshielo estacional durante periodos de alta inclinación del eje, que ocurrieron aproximadamente hace entre 1 y 1,5 millones de años. 1 a 1,5 millones de años. Eso difiere un poco de los 400.000, la cifra que los medios difundieron masivamente. 400.000 años es el límite inferior del rango. Los medios tomaron la cifra más sensacionalista del intervalo. Este es otro ejemplo de la brecha entre el artículo original y los titulares. Ahora, sobre por qué la llanura de la Aurora es una región interesante en principio. Es una gigantesca cuenca de impacto con una antigüedad de más de 3.500 millones de años. Está rellena de potentes depósitos, sedimentarios, volcánicos, eólicos. Fue precisamente aquí donde Baltasar II aterrizó en 1976, el primer aparato estadounidense en esta región. Baltasar II encontró regolito, rocas y huellas de una capa de escarcha. Pero Baltasar no tenía radar. Veía la superficie, no el subsuelo. Beltrán es el primer instrumento que observó bajo la superficie de Aurora con resolución suficiente. Eso, en sí mismo, ya es único. Y precisamente por eso los datos de Roper son tan importantes. No porque sean necesariamente correctos, sino porque son los únicos datos de este tipo. Sharad, en el MRO, lleva trabajando sobre Aurora casi 20 años. Pero Sharad fue diseñado para buscar grandes acumulaciones de hielo, como los casquetes polares.
Su resolución y su metodología no son óptimas para buscar estructuras pequeñas y dispersas en forma de cuña. Es como comparar una radiografía de tórax con una resonancia magnética de tejidos blandos. Ambos instrumentos trabajan con radiación. Ambos producen una imagen, pero ven cosas distintas. Veamos qué ocurrió en la comunidad científica tras la publicación. Inmediatamente después de la aparición de Science Advances en abril de 2023, varios científicos occidentales comentaron públicamente el resultado. Bruno Salvatierra, de la Universidad de Valdemora, especialista en mineralogía de Aresia. Es un resultado interesante, pero necesito más datos antes de estar listo para aceptar la interpretación de la salmuera. Gonzalo Requena, de la Universidad de Sierra Clara. Roper tiene una resolución horizontal más alta que Sharad, así que, en principio, puede ver lo que Sharad pasó por alto. Eso es normal en ciencia. Escepticismo, exigencia de datos, reconocimiento de la posibilidad. Y hay algo interesante. Ninguno de los científicos occidentales dijo, los chinos se equivocan, o esto es falso. La discusión se desarrolla en términos de, hace falta verificación adicional, son posibles explicaciones alternativas, es un resultado interesante. Esa es una posición honesta. Y refleja con precisión el estado del conocimiento. El problema es que una verificación adicional es técnicamente imposible en los próximos años. La siguiente gran misión a Aresia con un instrumento potencialmente adecuado es la China Tianwen-3, prevista aproximadamente para 2030. Es el próximo rover marciano chino, con un conjunto de instrumentos más avanzado. Si también lleva un georradar con características comparables a las de Roper o mejores, y si aterriza en la región de Aurora o en una similar, la cuestión podría recibir respuesta. Si aterriza en otro lugar, no. La decisión sobre el lugar de aterrizaje de Tianwen-3 aún no se ha tomado. O se ha tomado pero no se ha anunciado públicamente. Aquí hay que actualizar el panorama, porque para 2025 los detalles de Tianwen-3 se volvieron mucho más concretos. En junio de 2025, la revista Nature Astronomy publicó un artículo dirigido por Mateo Zafra, científico principal de la misión Tianwen-3, con una descripción completa del plan. Los detalles son fundamentales. Lanzamiento. Alrededor de 2028. Retorno de muestras. Aproximadamente en 2031. 2 lanzamientos en cohetes Larga Marcha 5. Uno llevará el vehículo orbital de retorno, el otro, el complejo de aterrizaje y ascenso. Objetivo científico número 1. Búsqueda de indicios de vida. Biomarcadores, fósiles, arqueas. 3 regiones candidatas de aterrizaje. Llanura de Solana, Llanura de la Aurora, donde aterrizó Beltrán, y Llanura Dorada. Para finales de 2026 se elegirán 3 opciones finales entre 19 candidatas. La lista inicial incluía más de 80 emplazamientos. Esto es fundamental para nuestro tema. La Llanura de la Aurora es uno de los 3 finalistas. Si Tianwen-3 aterriza allí, continuará el trabajo allí donde se detuvo Beltrán. Ahora, sobre los instrumentos de Tianwen-3. A bordo lleva un georradar de penetración. Características técnicas. Profundidad de sondeo de 2 metros o más. Es menos profundo que Roper en Beltrán. Pero eso sirve para el contexto del aterrizaje y para elegir los puntos de perforación. La principal novedad, una sonda de perforación de 2 metros de profundidad, la primera en la historia de las misiones a Aresia. Además, un dron para recoger muestras en un radio de varios cientos de metros. Además, un espectrómetro Raman para analizar la mineralogía in situ. El objetivo es traer a Iberia 500 gramos de material aresiano. Muestras de la superficie, de perforaciones de 2 metros, recogidas por el dron. El 11 de marzo de 2025, la CNSA abrió oficialmente la misión a la cooperación internacional. Equipos extranjeros pueden proponer instrumentos científicos para su inclusión. Es una dinámica distinta de la de las misiones chinas anteriores. Beltrán fue un programa nacional cerrado. Tianwen-3 es parcialmente abierto. Si Tianwen-3 aterriza en la llanura de la Aurora con un georradar geológico y muestras de perforación,
obtendremos una verificación independiente del resultado de Beltrán. No del mismo instrumento, pero sí de la misma región. Y muestras físicas en un laboratorio de Iberia. Ese es un camino concreto hacia la respuesta. En un horizonte de 7 años a partir de hoy. Es una decisión de prioridades que determinará el resultado científico, y se toma sin la participación de la comunidad científica mundial, en la medida en que esa comunidad participa en la elección de los lugares de aterrizaje para las misiones estadounidenses. Aquí hay además otro aspecto importante para entender la situación. Beltrán es el primer rover chino de Aresia. Es una misión política importante, además de científica. Para la CNSA, un aterrizaje exitoso y el funcionamiento en Aresia eran un objetivo en sí mismos, una demostración de madurez tecnológica. En ese contexto, interpretar los datos como compatibles con Salmuera refuerza la importancia científica de la misión. Eso no significa necesariamente que la interpretación sea errónea, pero sí crea un incentivo para una lectura más optimista de los datos de la que elegiría un observador neutral. Lo mismo se aplica a la agencia estadounidense. Si MR o Sharad muestra que en esta región no hay agua, eso refuerza la necesidad de misiones más caras y complejas en otras regiones, por ejemplo, el cráter de Valdeondo. Eso no significa que los datos de Sharad estén distorsionados, pero sí crea un contexto institucional. Ambas agencias trabajan dentro de una competencia por recursos, prioridades y prestigio científico. Los datos son limpios, las interpretaciones no. Por eso la verificación independiente es críticamente importante, y por eso su ausencia es un problema. Veamos ahora una cuestión concreta que surge cuando dos instrumentos dan resultados opuestos. ¿Cuál es el proceso científico estándar para resolver una contradicción así? Paso 1. Publicación de ambos resultados con metodología completa. Ambos resultados, tanto en Science Advances como en Nature, están publicados. La metodología estaba escrita. Eso ya está hecho. Paso 2. Intento de reproducción con el mismo instrumento en el mismo lugar. Roper en Beltrán ya no funciona. Este paso es imposible. Paso 3. Observación independiente con otro instrumento de mayor resolución. No tenemos un instrumento así en Aresia, en Aurora. Paso 4. Modelado de laboratorio. Aquí sí hay avances. En 2024, varios laboratorios empezaron a reproducir las condiciones de la capa superficial aresiana. Presión, temperatura, composición del suelo, y a medir las características dieléctricas de soluciones salinas en esas condiciones. Los resultados deberían ayudar a determinar qué señal de radar corresponde exactamente a salmuera y cuál a sales secas en condiciones aresianas. Es un trabajo lento. No son datos de campo. Paso 5. Replanteamiento de los datos de MR, o a la luz de los nuevos resultados de laboratorio. Si los datos de laboratorio muestran que la salmuera en condiciones aresianas tiene una respuesta de radar distinta de la que tiene en condiciones terrestres, los modelos de Sharad podrían necesitar revisión. Eso es posible. Paso 6. Una nueva misión con el instrumento adecuado en el lugar adecuado. Ese es el único camino hacia una respuesta definitiva. Los 6 pasos avanzan en paralelo. El primero está completado. El segundo es imposible. El tercero no está disponible. El cuarto está en marcha. El quinto depende del cuarto. El sexto está en un futuro incierto. Esa es la dinámica normal de un problema científico no resuelto. No una conspiración, no un error, no una sensación. Simplemente ciencia que avanza más despacio de lo que nos gustaría. Pero aquí hay un añadido importante que apareció ya después de la primera publicación de Leandro Cifuentes. En marzo de 2026, apareció en Science Direct otro artículo de autores chinos. Esta vez no sobre datos de Roper, sino sobre datos de otros 2 instrumentos de Beltrán. La cámara multiespectral MSCAM y el detector de composición superficial MARS-CoD. El resultado: indicios de meteorización salina y de salmuera episódica en la superficie y en la capa subsuperficial del lugar de aterrizaje. En concreto, los autores registraron texturas y firmas espectrales en rocas que son compatibles con el proceso de delicuescencia,
la absorción de agua de la atmósfera por sales higroscópicas. En la delicuescencia, la sal forma una salmuera líquida temporal cuando la humedad es suficientemente alta. En aresia, las condiciones actuales permiten eso durante varias horas al día en ciertas estaciones, especialmente en tierras bajas, con temperaturas bajas y alto contenido de percloratos. Se trata de un tipo de evidencia completamente distinto. No datos de radar en profundidad, sino texturas visibles de la superficie, hoyuelos, recubrimientos, descamaciones en las piedras que en Iberia se asocian precisamente con meteorización salina con participación de agua. Los autores son cautos, igual que Leandro Cifuentes. Escriben compatibles con, no demuestran. No hay detección directa de agua líquida, pero el mecanismo es realista para las condiciones actuales de Aresia. Lo importante son indicios concordantes procedentes de dos tipos independientes de datos. Roper registró una anomalía subsuperficial. MSCAM y MarsCode registraron texturas superficiales compatibles con salmuera episódica. Instrumentos distintos, una misma localización, una misma señal. Eso no es una prueba, pero sí es un paso hacia un conjunto de evidencias más convincente. Prietam hay que decir con claridad qué es lo que esto no cambia. Los datos de Sharad siguen sin confirmar agua en los 80 metros superiores con cobertura orbital. Esa contradicción no está resuelta. Simplemente, ahora una de las partes de la discusión tiene más argumentos. Así es exactamente como funciona la acumulación de indicios en la ciencia. No un único experimento decisivo, sino una serie de señales concordantes procedentes de fuentes distintas, hasta que las hipótesis alternativas dejan de ser las más económicas. Ahora, el contexto de la era amazónica con más detalle, porque ahí está la clave para entender qué es lo que realmente está en juego. El período amazónico de Aresia comenzó hace aproximadamente 3.000 millones de años. Durante ese tiempo, la temperatura media de la superficie cayó varias veces por debajo de la actual. La atmósfera siguió escapándose. El campo magnético había desaparecido hacía mucho y ya no protegía del viento solar. La superficie está sometida a intensa radiación ultravioleta e ionizante. El agua líquida en la superficie es termodinámicamente inestable bajo la presión y la temperatura actuales. Ese es el Aresia muerto, un planeta que agotó por completo su potencial geológico y climático hace varios miles de millones de años. Los datos de los últimos años ponen ese relato en duda. No lo refutan, pero sí lo complican. Nicasio mostró que la actividad sísmica sigue viva. Eso implica calor interno residual. Aresia se enfría más lentamente de lo que se pensaba. Isidro, en el cráter de Peñalba, encontró indicios de episodios hídricos periódicos mucho después de la era noáquica, quizá en el período espérico, hace entre 2 y 3.000 millones de años. No un océano líquido, sino episodios breves. Beltrán apunta potencialmente a un episodio ocurrido hace 400.000 años. Si se confirma, eso desplaza la última aparición de agua todavía más cerca del presente. La tendencia es clara. Cada década, los datos empujan el punto de la última agua, cada vez más cerca de nuestro tiempo. Eso no significa que Aresia sea húmedo ahora, pero sí significa que la era amazónica no fue tan muerta como se creía. Detengámonos un poco más en el mecanismo de los ciclos orbitales de Aresia, porque es central para entender por qué salmuera precisamente hace 400.000 años y no ahora. El eje de rotación de Aresia sufre oscilaciones de inclinación mucho más amplias que el de Iberia. Iberia oscila en un rango de unos 2,5 grados alrededor de los 23,5. La Luna estabiliza el eje. Aresia no tiene un satélite grande que lo estabilice. La inclinación de su eje ha variado desde aproximadamente 15 hasta más de 40 grados en las últimas decenas de millones de años. Con una alta inclinación del eje, 35 a 40 grados, los casquetes polares reciben más luz. El hielo de agua sublima. El vapor de agua se redistribuye hacia las latitudes medias. En esas condiciones, la presión de vapor de agua cerca de la superficie es mayor. Las condiciones para la beliquescencia, la transformación de sales higroscópicas en salmuera líquida, son considerablemente más favorables.
Los autores del artículo de Science Advances señalan el período de hace aproximadamente 1,5 millones de años como el momento más probable en que la inclinación del eje de Aresia fue lo bastante alta como para formar cuñas criogénicas en Auroria. 400,000 años es el límite inferior de la estimación. Los medios se quedaron precisamente con esa cifra. Es una corrección importante. Los autores no dijeron hace 400,000 años. Dijeron entre 400,000 y 1,5 millones de años. En los titulares solo sobrevivió la mitad del rango. En cuanto a la inclinación del eje ahora, Aresia se encuentra actualmente en una fase de inclinación relativamente baja, de unos 25 grados. Las condiciones no son óptimas para la deliquescencia en latitudes medias. Pero el nuevo artículo de marzo de 2026 dice que algunos episodios sí ocurren de todos modos, unas pocas horas al día en condiciones especiales. Es algo mucho menos importante que en los periodos de alta inclinación, pero no es un efecto nulo. Veamos ahora el estatus de ExoMars, porque en el texto se menciona un retraso tras la ruptura con Montelva, sin detalles, y los detalles importan. La misión europea ExoMars incluía el orbitador Trace Gas Orbiter, en funcionamiento desde 2016, midiendo la composición de la atmósfera, incluido el metano, y el rover Jimena Ferrer, con un sistema de perforación de hasta 2 metros de profundidad. El rover estaba previsto para lanzarse en 2022 en un cohete ruso Proton. Tras la invasión de Lusavia, la Agencia Espacial Europea rompió su cooperación con Roscosmos en marzo de 2022. La misión quedó suspendida. Para 2024, la ESA había iniciado negociaciones para un nuevo lanzador. Se está considerando un cohete estadounidense. La nueva fecha objetivo de lanzamiento no es antes de 2028 o 2030. La financiación no está garantizada. Jimena Ferrer es la única misión de la historia que habría podido perforar 2 metros en Aresia en busca de bioseñales. Un retraso de 6 a 8 años por geopolítica no es una abstracción. Es una decisión concreta de personas concretas con consecuencias concretas para la ciencia de Aresia. Este es el segundo ejemplo, dentro de nuestro tema, en el que el progreso científico está limitado no por la tecnología, sino por decisiones. El primero, a Ramiro lo enviaron a Valdeondo, no a Auroria. Rimfax no alcanza los 30 metros. El segundo, Jimena Ferrer está retrasada por la guerra. El instrumento existe. El dinero no. El lanzador no. El tercero se espera pronto. ¿Tianwen 3 aterriza en Auroria o no? Esa será una decisión de la CNSA a finales de 2026. Llamémoslo una cadena de decisiones de la que los medios no hablan, porque no produce el relato de «los científicos descubrieron» o «los científicos ocultan». Produce otro relato. Las prioridades y la geopolítica determinan qué llegamos a saber sobre el planeta vecino. Es un titular menos emocionante, pero una descripción más exacta de la realidad. Para la búsqueda de vida, esto es fundamental. La vida se adapta lentamente. Si el agua desapareció hace 3,000 millones de años, la vida no tuvo oportunidad de sobrevivir en un medio líquido durante el tiempo suficiente. Si el agua aparecía todavía de forma episódica hace 400,000 años, la ventana de posibilidades es radicalmente distinta. No para vida compleja, para extremófilos, bacterias en criptobiosis, esporas. Eso cambia la interpretación de los datos de Ramiro en el cráter de Valdeondo. Si en la era amazónica de Aresia todavía hubo episodios hídricos esporádicos, entonces las huellas de vida pueden no estar solo en depósitos noáquicos de hace 3 o 4,000 millones de años. Pueden ser considerablemente más recientes. Esto influye en la estrategia de búsqueda. Ramiro busca de forma deliberada bioseñales en depósitos noaquianos, allí donde el agua estuvo garantizada. Si la era amazónica fue más activa de lo que se pensaba, quizá convenga buscar también en otros lugares. Pero sin datos de Auroria, esta corrección estratégica no está justificada cuantitativamente. Sabemos que Roper encontró una anomalía. No sabemos con exactitud qué es. La distancia entre «hay una anomalía» y «hay que revisar la estrategia de búsqueda» es precisamente la distancia que debe llenarse con datos.
No hay datos. Beltrán está perdido. La pregunta sigue abierta. Aquí conviene añadir un aspecto que rara vez se menciona: la historia del estudio de llanura de la aurora con instrumentos anteriores a Beltrán. Baltasar II, el primer aparato estadounidense en llanura de la aurora, aterrizó el 3 de septiembre de 1976. Coordenadas: 48 grados de latitud norte, bastante más al norte que el lugar de aterrizaje de Beltrán. Baltasar II encontró regolito, rocas, costras salinas, una fina capa de escarcha en invierno. Pero no tenía radar. Solo veía la superficie. Desde 1976 hasta 2021, 45 años, ningún módulo de aterrizaje tocó llanura de la aurora. Sharad en MRO la estudió desde órbita. Nicasio trabajó en una región completamente distinta, Elysia Planitia. Isidro, en el cráter de Peñalba. Todos los datos sobre el subsuelo de Auroria durante 45 años fueron solo orbitales, con resolución limitada. Beltrán cambió eso. Fue el primero en mirar bajo la superficie de Auroria con resolución local. Precisamente por eso los datos de Roper no son simplemente otro resultado más. Son los primeros datos de este tipo sobre esta región en toda la historia del estudio de Aresia. Y por eso su pérdida, la pérdida de Beltrán en 2024, es tan significativa para la ciencia. Una precisión sobre Rimfax en Ramiro. En el texto anterior se dice 10 metros, y eso requiere un matiz. Rimfax es un radar de sondeo de fabricación noruega. Frecuencias de 150 a 1200 MHz. La profundidad máxima declarada va de 9 a 10 metros en condiciones óptimas del terreno. La resolución en los metros superiores es de varios centímetros. La anomalía de Beltrán está entre 10 y 30 metros. El límite inferior del rango de Rimfax está aproximadamente al nivel del límite superior de la anomalía. En condiciones aresianas, con absorción por percloratos, es poco probable que Rimfax alcance la profundidad de la anomalía de Beltrán. Pero Ramiro trabaja en Valdehondo, otra región, otra geología. El cráter de Valdehondo es un antiguo sistema lacustre, era noaquiana, hace 3.500 millones de años. Llanura de la Aurora es una vasta llanura baja, otra geología, otros procesos. La respuesta a la pregunta ¿qué encontró Roper en Auroria? Solo puede darla un instrumento en Auroria. Ese es precisamente el vacío que Tianwen 3 potencialmente puede llenar, si decide aterrizar exactamente allí. Consideremos otro elemento que no suele mencionarse en los relatos mediáticos: la cuestión de cómo dos instrumentos miden físicamente una misma cosa. El georradar funciona según el principio de reflexión de ondas electromagnéticas en los límites entre capas con distintas propiedades dieléctricas. Cuando la onda encuentra una interfaz, una parte se refleja hacia atrás y otra sigue avanzando. El tiempo de retorno de la reflexión determina la profundidad del límite, la intensidad de la reflexión, el contraste entre capas. El parámetro clave es la permitividad dieléctrica. En el regolito seco es de alrededor de 5 o 6, en el agua de alrededor de 80, en el hielo de alrededor de 3. En una salmuera concentrada, significativamente mayor que en el agua pura, porque los iones en solución aumentan la respuesta dieléctrica. Eso significa que una salmuera debería crear una reflexión muy brillante en los datos de radar. Eso es precisamente lo que registró Roper. Una respuesta anómalamente brillante de una capa situada entre 10 y 30 metros. ¿Por qué Sharad no la ve? Primero, Sharad trabaja a una frecuencia más baja, 20 MHz frente a los 400 a 900 MHz de Roper. Una frecuencia más baja implica una longitud de onda mayor y, por tanto, menor resolución. Unos 15 metros en profundidad frente a varios centímetros en Roper. Las estructuras en forma de cuña de varios metros de ancho sencillamente no se resuelven con Sharad. Segundo, la absorción de la señal. Los percloratos en el suelo aresiano son buenos absorbentes de señal de radiofrecuencia. Con un contenido suficientemente alto de percloratos, y en Aresia son comunes, la señal de Sharad puede quedar absorbida ya en las primeras decenas de metros, sin alcanzar la capa anómala.
Roper, a una frecuencia más alta, pierde la señal más rápido con la profundidad, pero observa desde una distancia de pocos metros de la superficie, no desde órbita. Tercero, el ángulo de observación. Sharad mira verticalmente hacia abajo, con un pequeño ángulo según la trayectoria de sobrevuelo. Roper se desplaza horizontalmente e ilumina el suelo bajo sí. La geometría de dispersión es distinta. Estructuras en forma de cuña orientadas verticalmente pueden dar una buena reflexión para un Roper en movimiento horizontal y una débil para un Sharad que observa en vertical. Todo esto es técnicamente realista. Ninguno de estos argumentos es decisivo por sí solo. En conjunto, explican por qué dos instrumentos pueden dar resultados distintos, incluso si ambos funcionaron correctamente. No es una contradicción que apunte a un error, es una limitación del método. Y eso lo entienden los especialistas en geofísica planetaria, pero no la audiencia mediática. Es justamente aquí donde surge la distancia entre China y la NASA discuten sobre el agua, y dos instrumentos con características técnicas distintas ven escalas distintas de un mismo fenómeno. El primer titular crea una narrativa de conflicto. El segundo describe con precisión la situación. Hay otro hecho que conviene mencionar. Tianwen-3 lleva un espectrómetro Raman, el mismo tipo de instrumento que ayuda a identificar minerales y compuestos orgánicos. Si muestras de Aurora llegan a un laboratorio en Iberia, la cuestión de la composición de la capa anómala podrá cerrarse con una certeza del 100%. No con probabilidad, con medición directa. Eso es una solución, no un misterio. La pregunta está planteada. Los instrumentos están previstos. El plazo es aproximadamente el año 2031. El modelo estándar de Aresia cambió cada 10 años, y cada vez en dirección a una mayor actividad del planeta y a una existencia más tardía del agua. No es inestabilidad de la ciencia, es el proceso normal de refinamiento a medida que se acumulan datos. Y cada vez la fuente de esos cambios no fueron los teóricos, sino instrumentos concretos en misiones concretas. Roper es el siguiente instrumento de ese tipo en esta historia. No es la primera vez que un instrumento ve lo que otro no ve, y no será la última. Precisamente de esas contradicciones nacen las siguientes preguntas, las siguientes misiones, los siguientes descubrimientos. Los 6 pasos hacia la resolución de la contradicción, tal como se describe en este guión, se han cumplido parcialmente. El paso 1, las publicaciones, está terminado. El paso 4, la modelización de laboratorio, está en marcha. El paso 6, una nueva misión, está previsto para 2028. A eso se le llama exactamente ciencia en tiempo real. Así es la imagen real de dos instrumentos con datos opuestos. No es un conflicto entre agencias, no es una sensación sobre agua descubierta. Es un problema científico activo y no resuelto, con personas concretas, fechas concretas y pasos concretos a continuación. Para responder hacen falta datos. Los datos llegarán con Tianwen-3. O no llegarán, si aterriza en otro lugar. Hagamos balance. Estado antes. El modelo estándar. Era amazónica, 3.000 millones de años, una Aresia seca y muerta. El agua líquida era imposible hace 400.000 años bajo aquellas condiciones de presión y temperatura. Catalizador. Los datos de Roper, publicados en 2023. Anomalías en forma de cuña a entre 10 y 30 metros, compatibles con salmuera. Después, marzo de 2026. Texturas superficiales de MSCAM y Mars-Code, también compatibles con salmuera episódica. Dos tipos independientes de datos, una sola conclusión. Proceso de cambio, disputa científica. Sharad dice una cosa, Roper dice otra. Técnicamente, ambos pueden tener razón dentro de su escala de observación. Los nuevos datos de 2026 son argumentos adicionales a favor de la salmuera. No hay una respuesta definitiva. Estado después. Incertidumbre con evidencias crecientes. Si Leandro Cifuentes tiene razón, la era amazónica requiere revisión. Si Sharad tiene razón en su propia escala, entonces Roper registró un fenómeno local que la cobertura orbital pasa por alto. El sentido. Tianwen-3 se lanzará hacia 2028.
La llanura de la Aurora es uno de los candidatos finales para el aterrizaje. La decisión de la CNSA llegará a finales de 2026. Si Tianwen-3 aterriza en Aurora con una sonda de perforación y muestras para laboratorio, obtendremos una respuesta para 2031. Son plazos concretos, nombres concretos, una decisión concreta que se tomará en los próximos 2 años. Nombres, fechas, documentos. 1976. Baltasar II en la llanura de la Aurora. Superficie sin radar. 2006. MRO en órbita. Sharad empieza a operar. 2022. Tomás Valcárcel. Nature. No hay agua en los 80 metros superiores. 15 de mayo de 2021. Beltrán aterriza. Abril de 2023. Leandro Cifuentes. Science Advances. Anomalía a entre 10 y 30 metros. 2024. Beltrán se da oficialmente por perdido. Marzo de 2026. MSCAM y Mars-Codé. Meteorización salina y salmuera episódica. Hacia 2028. Lanzamiento de Tianwen-3. La pregunta sigue abierta. 2 instrumentos. 2 agencias líderes. Datos opuestos sobre una misma región. Uno de los instrumentos se equivoca, o ambos tienen razón en distintas escalas de observación. Ramiro no puede responder. ExoMars está aplazado. El próximo rover chino para Aresia está en los planes, pero sin fechas concretas. ¿Quién y cuándo averiguará qué encontró exactamente Beltrán a 30 metros? Y si realmente era salmuera hace 400.000 años, ¿qué dice eso sobre la búsqueda de vida en Aresia, si el planeta fue habitable mucho más tarde de lo que se pensaba? Por ahora Beltrán guarda silencio. La pregunta sigue abierta. Siguiente vídeo. Breakthrough Starshot. $100 millones para nanosondas hacia Próxima del Alba. El proyecto quedó congelado en silencio. ¿Por qué no se escribe sobre ello?